Atención, continuamos rompiendo las fronteras. Vamos a cambiar de tema en este momento y tenemos comunicación en vivo desde Washington con el periodista de La Voz de América, Jorge Agobián. Jorge, bienvenido a TN23. La situación, por lo visto, sigue siendo caótica en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd. Esto convirtió el país, lamentablemente, en un caos. ¿Dónde se encuentra específicamente, Jorge? ¿Y cuál es la situación? Saludos a toda la audiencia de TN23. En este momento nos encontramos lo más cerca que podemos estar el día de hoy de la Casa Blanca. Como pueden ver, funcionarios del orden público impiden que los manifestantes lleguen a donde se encontraban el día de ayer, que es un parque que está frente a la Casa Blanca. El día de ayer había una barrera de metal que dividía pues la manifestación de los funcionarios que están custodiando pues la seguridad y los alrededores de la Casa Blanca. Sin embargo, el día de hoy se movieron un poco más hacia acá, donde ustedes están viendo en las imágenes en este momento. Cientos de manifestantes ya están reunidos aquí frente, o como podemos decir, lo más cerca que pueden estar para protestar frente a la Casa Blanca. Ellos han estado reunidos desde tempranas horas de la mañana. Hay una orden de toque de queda nuevamente esta noche a partir de las 11 de la noche. Esto por orden de las autoridades locales de la ciudad capital de Estados Unidos. El día de ayer el toque de queda comenzó a las 7 de la noche. Hoy se extendió hasta las 11. Las autoridades locales, la alcaldesa de la ciudad de Washington, D.C., dice que a pesar de que llegue la hora del toque de queda, los manifestantes se pueden quedar aquí protestando si lo hacen de manera pacífica, y eso fue lo que ocurrió el día de ayer, en la jornada del día de ayer, algo muy diferente a lo que habíamos visto las primeras jornadas, donde hubo luego grupos que comenzaron a saquear locales comerciales alrededor de toda esta área donde nos encontramos. Entonces, el llamado es a que la protesta sea pacífica. El día de ayer pudimos ver que fue así. Las autoridades locales también dijeron que fue un cambio rotundo a lo que había ocurrido días atrás. Lo que exigen los manifestantes es justicia por la muerte de este hombre afroestadounidense que murió hace una semana luego de ser abatido por un policía en Minneapolis y luego que le colocara su rodilla por más de 8 minutos en el cuello. Entonces los manifestantes piden justicia, están protestando contra el abuso policial, están protestando contra el racismo en Estados Unidos, al tiempo que hay grupos que están pues en contra de que estas manifestaciones se lleven a cabo y grupos que por supuesto están en contra de la violencia que se ha colado, digamos, en el medio de estas protestas, al menos aquí en Washington, D.C. Al mismo tiempo, en otras ciudades del país se siguen desarrollando protestas. En Nueva York siguen las protestas y se espera que en Minneapolis, donde comenzó todo este movimiento, y también en Houston sigan las protestas en los próximos días, pues serán los actos velatorios de George Floyd el día viernes y el posterior sepelio en Houston, Texas, el día sábado. Realmente esta situación, Jorge, justamente desde hace una semana hemos visto y hemos sido testigos de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Muchas personas capturadas, otras personas que han fallecido también durante las protestas. Y mencionaba usted, Jorge, algo muy importante. En este momento, en el lugar donde usted se encuentra, pues afortunadamente todo realizándose con orden y manera pacífica, pero pareciera que en algún momento quizá no fue que se transformara, sino que salieron grupos alternos a las calles, que su único objetivo era saquear distintas tiendas, comercios. También lo hemos visto mucho en Nueva York. Afortunadamente eso ya no está ocurriendo en este momento. Entonces, Jorge, al menos en la jornada del día de ayer, protesta que fue, hay que destacar, la protesta más grande, al menos aquí en Washington, D.C., desde los 5 días que comenzaron estas manifestaciones aquí en la capital de Estados Unidos. Las autoridades locales contabilizaron al menos aproximadamente 5,000 manifestantes el día de ayer. Fue la protesta más grande y una protesta pacífica de comienzo a fin. No ocurrió lo mismo en otras oportunidades días atrás, cuando sí hubo grupos que en toda esta área donde nos encontrábamos cerca de la Casa Blanca, pues hubo saqueos y hubo actos violentos, los cuales siguen bajo la investigación de las autoridades locales, determinando cuál es el origen y qué fue lo que impulsó a estos grupos a cometer estos actos criminales en los últimos días aquí en Washington, D.C. Lo que te puedo decir es que
los locales comerciales, los edificios aquí se han preparado. Y quiero mostrarles, mi compañera que está en la cámara, si pueden ver esos tablones de madera en los edificios. Esa es la realidad en toda esta área del centro de la ciudad. Los edificios, la mayoría de ellos con fachadas de vidrio, han colocado estos tablones de madera para proteger las fachadas de lo que pueden ser actos violentos, de alguna manera previendo que puede ocurrir algo y estar protegidos, ¿no? El llamado que han hecho aquí las autoridades ha sido pues mantener el orden, mantener la calma, a que las protestas se mantengan bajo el tema de que sean pacíficas y que puedan los manifestantes tener el derecho que dice la Constitución para manifestarse aquí frente a las autoridades estadounidenses. Lo que esperan las autoridades, y han dicho, tendrán mano dura para detener a las personas que cometan actos violentos. Sin embargo, repetimos, el día de ayer la jornada fue bastante pacífica, de principio a fin no se reportaron saqueos, no se reportaron actividades violentas durante esta jornada del día de ayer, y es lo que esperan las autoridades que ocurra el día de hoy. Lo que sí es cierto es que a las 11 de la noche comienza el toque de queda aquí en Washington, D.C. Los manifestantes podrán quedarse luego de las 11 de la noche solo si están protestando de manera pacífica. Dicen las autoridades locales que en el momento que se detecte que hay comienzo o algún tipo de actividad violenta, serán suspendidas todas las actividades y las protestas aquí. Y ese es el mensaje que veíamos ayer, aquí también más cerca, por supuesto, de la Casa Blanca, que algunos de los manifestantes que comenzaban incluso a tocar las rejas que estaban colocadas allí, decían algunos de los manifestantes, no lo hagan, esto es una protesta pacífica. También veíamos personas que se subían sobre los semáforos y comenzaron a quitar las señales de tránsito. También escuchábamos aparte la mayoría de la masa gritarles que no hicieran eso porque es una protesta pacífica y que no está buscando actos violentos. Sin embargo, como te digo, se espera que esta manifestación del día de hoy sea también masiva. No sabemos si va a superar al día de ayer, que según las autoridades hubo al menos 5.000 personas, pero bueno, estamos acá llevando esta cobertura de las protestas, al menos lo que sucede en la ciudad de Washington. Definitivamente, Jorge, porque hay que tener claro que una cosa es salir a manifestar y tener todo el derecho de hacerlo, y otra muy distinta es ingresar a un lugar privado y saquearlo. Eso definitivamente estamos hablando ya de delincuentes. Jorge, algo que me preocupa y creo yo a la mayoría, no podemos obviar un tema por el otro. En este momento se sigue hablando en el mundo de la pandemia y se sigue hablando justamente de la reacción tras el asesinato de George Floyd. Lamentablemente, como le indicaba, una noticia no apaga la otra. Estas manifestaciones, no podemos obviar el hecho de que Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la pandemia. Durante estas manifestaciones, lo veo a usted, por ejemplo, con mascarilla, pero veo a muchos manifestantes que no la tienen. Veo incluso a los uniformados que no tienen la mascarilla. Esto podría desatar un nuevo brote de contagios en Washington, por ejemplo, refiriéndonos al lugar donde usted se encuentra, pero no solamente ahí, sino a nivel nacional, tomando en cuenta que en los lugares donde han ocurrido las manifestaciones es evidente que no se ha respetado el distanciamiento físico y, repito, esto podría ser un foco de contagio grave. Hay un riesgo, Estados Unidos no está libre del coronavirus, así como está ningún país del mundo. Sin embargo, pues los manifestantes esta es una realidad alterna que estamos viendo, al menos lo que estamos cubriendo, y las personas que están protestando aquí en Washington y en varias ciudades de Estados Unidos, en la que están, por supuesto, no guardando distanciamiento físico, no guardando distanciamiento social, no cumpliendo con las medidas que han impuesto también las autoridades del gobierno de Estados Unidos y del mundo a través de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, es como te digo, una realidad paralela a un movimiento que empezó hace tan solo una semana en Minneapolis y que pues ha encendido la llama de manifestantes en Estados Unidos, quienes están también utilizando su derecho constitucional a la protesta. Entonces, sí, hay muchas personas, yo diría que la mayoría de las personas que están protestando usan esta mascarilla como nosotros lo estamos haciendo en este momento. Hay otras personas que no lo están haciendo. Sí, hay un riesgo, y lo han declarado así las autoridades, de que haya un pico en los casos del coronavirus, al menos aquí donde nos encontramos, pero también en Nueva York, debido a estas aglomeraciones de personas, algo que las autoridades han dicho en todos estos meses que es lo que debemos evitar. Sin embargo, bueno, las personas continúan protestando, como te digo, en lo que pareciera ser una realidad alterna de la pandemia que sigue viviendo el mundo. Bien, Jorge, ya para finalizar, postura de la Casa Blanca, postura del presidente, postura oficial en las últimas horas respecto a lo que ocurre en Estados Unidos.
La postura oficial más reciente que tenemos es la del secretario de Defensa de Estados Unidos. Habló el día de hoy y dijo que está en contra de activar la ley de insurrección. Esta es una ley que no se ha activado en Estados Unidos, pero que el presidente Donald Trump prometió haría si los gobernadores no pueden controlar los focos de violencia en los estados. Esta es una ley que por la última vez que se activó fue en 1992. De hecho, también durante actos de violencia en protestas antirraciales. Esto no está activado. Eso significaría que el ejército estadounidense, el presidente tendría que firmar esta ley y decretarla. Y de esta manera el ejército estadounidense podría de alguna manera resguardar la seguridad del país, algo que no ha ocurrido hasta este momento. En Washington, por lo menos, vemos a la policía del área metropolitana, vemos a la Guardia Nacional, pero no al ejército. Eso no ha ocurrido porque esta ley no ha sido firmada o decretada por el presidente Donald Trump todavía. Eso es por una parte, pero hoy el secretario de Defensa decía que no considera que eso deba ocurrir porque no se dan las condiciones de seguridad en el país para que se invoque esta ley de estadounidense. Entonces, esa es una parte de lo que ha dicho el gobierno estadounidense, el secretario de Defensa. El presidente Donald Trump salió por última vez el lunes, cruzó de la Casa Blanca a esta iglesia que está, no sé si se logra ver, en la esquina. Esa fue la iglesia donde vino el presidente Donald Trump. Cruzó con una Biblia en mano y posó para una foto sin brindar declaraciones a la prensa. Esa fue la última aparición pública del presidente. Luego, el día de ayer también fue al santuario de Juan Pablo II aquí en Washington y estuvo en la Casa Blanca todo el día. El mandatario sigue